vamos a iniciar con nuestra siguiente ponencia. Tenemos el día de hoy al doctor Jesús Alberto Lara Arzola. Él es licenciado médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, con especialidad en neumología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está adscrito al Departamento de Neumología de Adultos del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy va a estar con el tema apnea obstructiva del sueño, generalidades, abordaje, tratamiento y seguimiento. Cuando usted guste comenzar, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Parece que tengo un problema con el video. Espero que con el audio no. No, doctor, sí lo escuchamos bien y la presentación se ve bien. Perfecto, es lo importante. Buenos días a todos. Pues, eh, antes que nada, agradecerles por estar aquí el sábado temprano a las jornadas que vamos a presentar el día de hoy. Pues, me presento de nuevo. Mi nombre es Jesús Alberto, soy médico neumólogo y actualmente nos encontramos laborando en el Departamento de Neumología del Centro Médico Nacional. Bueno, el tema que propuse para exponer, pues es esa apnea obstructiva del sueño, em, con las particularidades, perdón, generales, abordaje, tratamiento y pues seguimiento. Es una plática, pues, de un tema que muy seguramente muchos de ustedes ya están bastante familiarizados, entonces, pues, eh, vamos a continuar. De entrada quiero poner sobre la mesa la dimensión del problema pues especificar bien de qué estamos hablando porque se suele prestar a confusiones. Em, Todos los trastornos del sueño se clasifican en estos 7 subgrupos que ustedes pueden ver en su pantalla, en donde los más frecuentes por mucho es, como pueden ver al principio, el insomnio y los trastornos de la respiración asociados al sueño. Eh, es un problema muy importante. Entonces, en este Foro Internacional de las Sociedades Respiratorias, se documentó que al menos hasta el 2021 hay 1 billón, es decir, 1.000 millones de personas en el mundo con algún tipo de trastorno respiratorio durante el sueño. La prevalencia más significativa, aunque como mencionaba la doctora Cecilia previamente, también existen niños, el grueso de esta entidad se encuentra ubicada en adultos y adultos mayores y progresivamente va aumentando la prevalencia con respecto a la edad. Y se dice que de este billón de personas, al menos el 50% de los hombres tienen un trastorno clínicamente significativo y 23% de las mujeres. Eh, no quiero obviar, pues, que los trastornos respiratorios del sueño se subclasifican particularmente en 4 grandes grupos. Sin embargo, el 95% de los trastornos respiratorios que ocurren durante el sueño son los trastornos obstructivos que ustedes pueden ver en su pantalla. Esta parte es la que genera la mayor problemática de salud pública. Luego siguen los trastornos de apnea centrales, los trastornos asociados a la ventilación. El más común es el síndrome de hipoventilación y obesidad y trastornos de hipoxemia asociados al sueño. La definición causa problemas desde inicios, entonces se traduce a que la prevalencia, de acuerdo a la definición que se utilice, varía, ¿no? Entonces aquí quise poner pues, sí, los documentos más significativos en cuanto a la apnea obstructiva del sueño y como podrán ver, es un margen bastante amplio en cuanto a prevalencia. En un artículo de JAMA del año pasado se dice que el 25% de la población americana padece apnea obstructiva del sueño en algún tipo de severidad. La guía de práctica clínica mexicana de apnea obstructiva del sueño para primer y segundo nivel habla que en México aproximadamente del 3 al 7% en hombres y de 2 al 5% mujeres de la población general tiene trastorno respiratorio del sueño.
Como pueden ver, hay un margen de edad de 30 a 69 años en donde pues es la parte laboral más significativa. Entonces, en este grupo etario, eh, se aproxima que hay en México al menos un 17% de adultos con esos trastornos. Eh, Hay poblaciones específicas, como veremos más adelante, y la guía de práctica clínica la menciona, del 41 hasta 58% de las personas obesas tienen apnea obstructiva del sueño. Y como mencionaba la autora previamente, no es tan prevalente en esta población, pero definitivamente existe y la edad regular es de 2 a 16 años. La CEPAR, la Sociedad Española, eh, y en un consenso internacional que hizo, tomó población también mexicana, habla de que el 4 al 30% de la carga global está asociada a la apnea obstructiva del sueño, y la Academia Americana de Medicina del Sueño documenta que el 5% mujeres, 14% hombres, como pueden ver hay esa diferencia significativa, eh, con un índice de apnea obstructiva índice de apnea hipopnea, perdón, mayor a 5, es decir, una entidad leve, y menciona también, hace mucho hincapié, como veremos más adelante, en la población específica, que un punto que planteo exponer más adelante es esta parte del infradiagnóstico. Entonces, como pueden ver en esta lámina, hay un grupo de personas con determinados trastornos que incrementa la posibilidad de que nosotros identificamos apnea obstructiva. Entonces, particularmente voy a hacer mucho hincapié a la plática de la autora porque recae mucho en la problemática de este problema. Personas que están en protocolos de cirugía bariátrica, se dice que hasta el 80% de esta población padece de apnea obstructiva. Personas con EBC o ataques isquémicos transitorios, del 60 al 70%, pueden ver que es una prevalencia muy elevada. Y así nos podemos desglosar con las que siguen. Pacientes con enfermedad coronaria, es muy común ver a personas con historia de que ya se infartaron, ya tienen stents, etcétera. Este, Personas con falla cardíaca también en los estadios más avanzados. Las arritmias, la fibrilación auricular es por mucho la arritmia cardíaca más frecuentemente asociada a apnea obstructiva del sueño y tiene una relación inversa. La hipertensión refractaria, se dice pues que cuando estamos ante un paciente en el cual ya tenemos uno, dos, tres fármacos para intentar controlar la presión, eh, pues sospechemos de que pueda tener este trastorno subyacente, ya que parte de la fisiopatología, que hablaremos un poquito más adelante, recae en esta estimulación al sistema para que se reactive pues nos predisponga a tener hipertensión. De la misma manera, pues con la diabetes tipo 2 hay con trastornos endocrinos y el síndrome de ovario poliquístico. Mucho de esto, como ustedes pueden ver, tiene un componente de síndrome metabólico muy importante, y la búsqueda intencionada de esta entidad nos puede ayudar a mejorar el diagnóstico y pues, como veremos más adelante, la calidad de vida de nuestros pacientes. En este artículo que les expongo acá, se hizo una estimación global de prevalencia de apnea obstructiva del sueño específicamente. Veremos ahí diferencias en cuanto a definiciones, en cuanto a severidad, pero a lo que quiero llegar es que se dice, es un trastorno muy, pero muy común. La prevalencia es significativa, del 4 a 30% en los adultos. Lo interesante de esto, y como muchos sabremos, pues en la consulta nos ha tocado, algunos vienen con síntomas, otros no tienen síntomas, aunque el compañero que llegue con la consulta dice, no, es que ronca mucho, y el paciente está completamente tranquilo. Hay trastornos de la respiración en los cuales el paciente puede, pues, no padecer algún tipo de síntomas. Y la importancia de diagnosticarla y tratarla a tiempo, pues, es que pues, se asocia fuertemente a secuelas cardiovasculares y también neurocognitivas. En este artículo ponen este mapa de los 10 países con mayor cantidad de personas estimadas con ese trastorno,
Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. El índice de apnea y hipopnea es lo que actualmente utilizamos para definir la enfermedad como tal, la presencia o ausencia y también la severidad. Aquí un índice de apnea y hipopnea de mayor de 5 define la presencia de enfermedad. De 5 a 15 es un trastorno leve y más abajo pueden ver de más de 15, que es un trastorno de moderado a severo y muy severo. Entonces, eh, México. Hay que recordar que esto fue una aproximación matemática con lo que se tenía de estudios eh, útiles para hacer esta aproximación. Y México, se dice que la población estimada de 30 a 69 años hasta el 2019 era de 52 millones de adultos, 52 millones y medio. Y por definición, la presencia de 5 apneos y hipopneas por hora se traduce a un 18% de prevalencia, es decir, casi 10 millones de personas con ese trastorno. Y personas con un trastorno más severo, 10%. Entonces, en México se puede decir que 2 de cada 10 adultos de entre 30 y 69 años, que es la vida laboralmente pues, más significativa, tiene apnea del sueño. De 10 pacientes que vemos en la consulta, seguramente 2 eh, es- padecen de ese trastorno, al menos en la modalidad leve, y al menos 1 de cada 10 va a tener un padecimiento de moderado a severo. Fue un artículo pues, del 2019, en el 2020 se realizó este consenso de población y vivienda. Entonces me metí a revisarlo y pues como pueden ver, en México hasta el 2020 somos 126 millones de personas. El porcentaje de las personas mayores a 30 años, ya nos incluimos muchos de nosotros, es casi la mitad de la población. Entonces, hacemos la conversión y se aproxima bastante el cálculo que se había presentado previamente, ¿no? Casi 50 millones, poco más de 50 millones de personas en ese grupo etario y pues con la prevalencia que ya vimos, es cuestión nada más de echarle pluma. Y pues recae a esto, el problema del diagnóstico y tratamiento. Estamos infradiagnosticando a los pacientes y lo estamos infratratando, ¿no? Y mucha de esta problemática recae en esta imagen que quiero representar acá. Definitivamente, solo para llegar al diagnóstico, hablando de la vía institucional, es complejísimo que sea identificado en primer nivel, que sea identificado en segundo nivel y que se solicite el estudio en tercer nivel. Sabemos que generalmente el método diagnóstico es con equipos complejos. Entonces, el acceso a este estudio es muy complicado. Sin embargo, las personas que puedan tener la oportunidad de vivir en sitios como estos, quizás puedan tener un acceso más rápido a este estudio, a diferencia de las personas que puedan llegar a vivir en ese tipo pues, de población, ¿no? Que generalmente es la mayoría. El tratamiento, el diagnóstico de por sí es complejo y caro, el tratamiento es caro. Adquirir un aparato de estos eh, aproximadamente está en más de 15, 20 mil pesos, entonces eh, fuera de la vía institucional se vuelve un problema muy, muy complejo. Entonces estamos dejando ir a muchas personas con ese trastorno y pues veremos el impacto que tiene, pues como todo, la libre evolución de ese trastorno en la salud. En esta tabla quise, en forma de resumen, representar en dónde recae el impacto de este trastorno. Como podemos ver en las láminas de prevalencia, es en la población laboral importante a partir de los 30 años, ¿no? Entonces, apnea obstructiva del sueño incrementa de 3 a 6 veces el riesgo de un accidente vehicular
incrementa por 2 el riesgo de tener un accidente laboral por esos trastornos de la somnolencia diurna excesiva, y al menos 7% de los accidentes de tráfico en hombres son asociados a apnea obstructiva del sueño. Por otro lado, la hipertensión arterial, que es un trastorno bastante encontrado en los pacientes con apnea del sueño, al menos 50% de los pacientes, la mitad de los pacientes que vemos con AOS, tiene hipertensión. Y a la inversa, 30% de todos los pacientes que vemos con hipertensión o que tratamos con hipertensión, 3 de 10 van a tener algún tipo de severidad de apnea obstructiva del sueño. La enfermedad cerebrovascular, 60% de los pacientes con EBC tienen el diagnóstico de AUS, incrementa de 2 a 3 veces el riesgo de padecer ictus. Como platicábamos previamente, las arritmias también es un problema muy significativo asociado a ese trastorno. La mitad de los pacientes con AOS tienen algún tipo de arritmia, generalmente es fibrilación auricular, y como pueden ver, del 20 al 80% de los pacientes con fibrilación auricular cuentan con algún tipo de severidad de AOS. Asimismo, con la cardiopatía isquémica, del 38 al 65% ya tienen AOS. La tromboembolia pulmonar es un factor de riesgo. Para tener AOS es un factor de riesgo independiente por los mecanismos fisiopatológicos que resumiremos más adelante. La hipertensión pulmonar, 20 a 30% de los pacientes con hipertensión pulmonar tienen AOS. Sin embargo, suele ser en severidades leves de hipertensión pulmonar. Pacientes con insuficiencia cardíaca, de la misma forma, 50 al 75% de estos pacientes tienen o apnea obstructiva o apnea central. Pacientes con diabetes tipo 2, pueden ver 85% de los pacientes van a tener algún tipo de trastorno de AOS. Su relación con el cáncer, se dice que estos procesos de hipoxia nocturna en los pacientes que tienen factores de riesgo para presentar melanoma incrementa de forma significativa la agresividad de este cáncer, y también incrementa la incidencia de cáncer de pulmón. Asociado a la neurodegeneración, vemos que al menos los pacientes con AOS, la mitad tiene o va a tener afectación cognitiva. Pacientes con Alzheimer ya diagnosticada tienen 5 veces más posibilidades de tener y desarrollar apnea obstructiva del sueño. La mitad de los pacientes con Alzheimer pues, ya tiene algún tipo de severidad de AOS. Y esto es muy importante. También la depresión como tal tiene una relación bidireccional entre AOS y depresión. AOS, una mala calidad de sueño, un mal día; depresión, ahí se van dando. La prevalencia se dice que es mayor en mujeres y ancianos. Hay otros puntos pivotes en quienes podemos intentar intencionar este diagnóstico. Y solo tener apnea obstructiva del sueño incrementa 5 veces tener o padecer depresión. Y bueno, el preámbulo pues, es un trastorno que ocurre en el sueño. El sueño, como saben, pues antes se definía como un estado pasivo en el que pues nos dormíamos y descansábamos y tan tan. Ahora sabemos que es todo un proceso complejo eh, que sabemos por medio de estudios electroencefalográficos que suceden muchas alteraciones a nivel cerebral y por ende en el sistema. En esta gráfica pongo las etapas de sueño, así se han intentado dividir, pues ondas de amplitud y frecuencia diferente cuando estamos despiertos. Eso es cuando estamos, la primera etapa de sueño es cuando estamos acostados con los ojos cerrados, cambian un poco las ondas alfa, y pues entre más nos vamos internalizando en el sueño, se vuelven ondas con mayor amplitud, pero con menor frecuencia. ¿Okay? Y este proceso sucede a lo largo de las horas del sueño. Este es un hipnograma que generalmente vemos cuando hacemos las polisomnografías, y como pueden ver, lo normal es que del despierto, acostado en cama, empecemos a descender
en las diferentes etapas de sueño y tengamos unas salidas minúsculas cuando nos movemos, cuando nos acomodamos y otra vez caemos a, nos internalizamos a fases, a etapas más profundas del sueño, volvemos a salir. El punto de esto es que lo importante de la apnea del sueño es que nos quita esta sección que es el sueño REM. Cuando llegamos al sueño REM, vamos perdiendo pues, el tono muscular y cuando llegamos a esta parte, hay una atonía completa de todos los músculos, excepto dos, que son los músculos oculares, porque suceden estos movimientos oculares rápidos, y el diafragma, ¿no? El diafragma entra en un tipo, le llamo yo, de piloto automático, y no solo el diafragma, sino todo el sistema respiratorio, porque, como veremos más adelante, en esta lámina, como todo en el sistema, en el cuerpo, debemos mantener un equilibrio. Cuando entramos a esta parte de piloto automático, estos factores de colapsabilidad de vía aérea, cuando inhalamos aire, incrementa la velocidad del flujo y por lo tanto disminuye la presión y predispone a que las estructuras, los tejidos blandos que están de la orofaringe hacia abajo, tienden a colapsarse. ¿Cuál es el mecanismo del cuerpo? Bueno, activar los músculos dilatadores de la faringe para contrarrestar esta presión negativa. Y bueno, el chiste es que mantengamos la vía permeable, que el diafragma mantenga las contracciones que les manda el sistema nervioso central a través de los quimiorreceptores, particularmente de CO2, que es lo que rige la intensidad de la respiración durante el sueño. ¿Qué pasa en la apnea obstructiva del sueño? Evidentemente la balanza se inclina hacia el lado del colapso, generalmente. Eh, el paciente clásico de apnea obstructiva del sueño, que es aquel gordito, cuello corto, con síndrome metabólico, etcétera, eh, los músculos tienden a infiltrarse de grasa, lo que impide su adecuada contractilidad. Entonces, al perder la contractilidad, tienen a la colapsabilidad. El otro grupo de pacientes clásicos, pues, es aquellos que tienen trastornos estructurales, que tienen hipertrofia amigdalina, tonsilitis, retrognatia, micrognatia, esas alteraciones estructurales que disminuyen el calibre de la luz y que las vuelve, las predispone al colapso más fácilmente. Entonces, cuando esta pérdida de balance se pierde por un tiempo significativo, empieza a generar problemas. Siendo muy técnicos, cuando tenemos pausas respiratorias de más de 10 segundos, eh, más de 5 pausas respiratorias por hora, se dice que tenemos apnea obstructiva del sueño. Y partiendo de ahí, los cambios fisiológicos que suceden cuando la vía aérea empieza a colapsarse, evidentemente pues se traduce a que hay una hipoxia intermitente. Enseguida les muestro una imagen donde se entiende un poquito más claro este asunto. El tener hipoxia intermitente llega a un punto en el que el cuerpo reacciona y nos genera microdespertares para poder volver a activar esos músculos que se habían desactivado en el piloto automático. Eh, el tener obstruida la vía aérea superior y el diafragma, intentar pues vencer esa obstrucción, genera presiones pleurales negativas que impactan en las cavidades cardíacas y pues lo que se traduce a problemas cardiovasculares, actividad neurovegetativa y adrenérgica. Los cambios biológicos que suceden secundario a toda esta hipoxia, despertares, presiones y demás, se traduce en una inflamación generalizada, estrés oxidativo, disfunción endotelial, entre otros factores, y el impacto que tiene en la lista de la derecha, pues todos estos mecanismos biológicos que suceden repercuten en personas con hipertensión arterial, tiene el impacto a nivel cardiovascular,
impacto a nivel neurológico, metabólico, entre otros, y particularmente por la generación de síntomas. Particularmente por esta parte, los despertares nocturnos asociados a estos procesos de colapsabilidad e hipoxia hacen que las personas no descansen. Eh, para los que tenemos profesiones de guardias, por ejemplo, o guardias de seguridad, entre otras personas, taxistas, eh, podemos esperar que por el hábito de sueño tengan cierto grado de somnolencia diurna, pero personas que tienen otro tipo de estilo de vida, generalmente les repercute demasiado. En este diagrama se explica qué es lo que sucede y quiero que nos enfoquemos de inicio en la parte de flujo aéreo. Esta línea iso, isoeléctrica, por así decirlo, demuestra que no hay flujo aéreo. Sin embargo, los movimientos del tórax siguen presentes. Eso quiere decir que el drive respiratorio está intentando vencer esa obstrucción. Particularmente, este patrón no se ve en las apneas centrales, por su nombre de centrales, y al generar la suficiente presión negativa en el sistema respiratorio para vencer esta obstrucción, ocurren los despertares o microdespertares. La persona no abre los ojos como tal, pero sí sube a etapas de sueño más superficiales y pues tiene que seguir todo ese proceso de descalación para intentar volver a llegar a las fases profundas de sueño. Evidentemente, el tener estos eventos obstructivos generalmente se traduce a disminución de la oxigenación, se desobstruye la vía aérea, reoxigenamos casi de forma inmediata, pero es un proceso que se está repitiendo, como sabemos, mínimo 5 veces por hora. En el laboratorio de sueño de aquí del Centro Médico, hemos documentado a personas con apneas tan largas de hasta 2 minutos y índice de apnea y hipopneas de hasta 120. Entonces son personas que básicamente se la vienen despiertos y sin respirar. Y estas desaturaciones bajan hasta 40%, ¿no? Entonces su trastorno es significativo. Y como les mencionaba al principio, la definición siempre va a ser un problema porque cada quien ocupa los puntos de corte que más le parecen, las perspectivas que se entiendan para definir algún tipo de trastorno. Eh, entonces aquí les expongo las que considero son las más importantes, por así decirlo, y las que generalmente usamos durante la formación. Quiero hacer este breve paréntesis para recordar otra vez que los trastornos respiratorios del sueño se dividen en estos cuatro particularmente, y pues únicamente vamos a hablar de apneas obstructivas del sueño. Estas se toman generalmente por aparte de las apneas centrales. Entonces, la CEPAR, la Sociedad Española, define a la apnea obstructiva del sueño, que es un colapso parcial y o total, de apneas y hipopneas, de la vía aérea superior durante el sueño, que condiciona un cese al flujo inspiratorio y genera microdespertares. Sencilla. La Academia Americana de Medicina del Sueño dice que es un trastorno respiratorio que genera un estrechamiento de la vía aérea superior y que interrumpe la ventilación normal. Pues la más completa, a mi juicio, es de Tumileto, que define a la apnea obstructiva del sueño, particularmente por esta parte, es una enfermedad respiratoria crónica. No está dentro de las 5 más significativas a nivel mundial, pero sí es la que le sigue luego, en cuanto a cronicidad. Se caracteriza por un colapso repetitivo de la vía aérea superior durante el sueño, que genera la obstrucción de la respiración y por lo tanto reduce el flujo aéreo y por ende la oxigenación. Y todo esto con el impacto en la perturbación del sueño.
como todo, pues tiene factores de riesgo. Eh, Tenemos muy bien documentado que el peso es un factor de riesgo independiente para desarrollar apnea obstructiva del sueño. Una persona con sobrepeso, un IMC entre 25 y 30, comparado con una persona normal, tiene de 2 a 3 veces más posibilidades de tener este trastorno. Y en México, como nos mencionaba la doctora previamente, pues somos el primer lugar, segundo lugar a nivel mundial. Entonces, definitivamente es una entidad que hay que buscar. El obeso, con respecto a una persona con peso normal, puede tener hasta 10 veces más posibilidades de padecer apnea obstructiva del sueño. Como veíamos en las láminas de prevalencia, el género es un factor independiente y no modificable, obviamente. Los hombres tienen de 1 a 3 veces más posibilidades de padecer AOS solo por ser hombres. Sin embargo, como me voy a brincar tanto edad, evidentemente, entre más ¿no? Envejecemos, hay más posibilidades de tener AOS, pero quiero enfocarme en esta parte. A partir del estado posmenopáusico, todo este trastorno endocrinológico que genera, pues, la menopausia, eh, hace que las mujeres pierdan ese factor hormonal protector, como el que también tienen a nivel cardiovascular, e incrementa de 2 a 4 veces que las mujeres a partir de los 65 años, se dice, o poco antes, incrementen las posibilidades, o más bien se equiparan masculino con femenino como factor de riesgo. Tener trastornos en los tejidos blandos de la vía aérea, todo esto que comentábamos de la hipertrofia amigdalina y cualquier cosa que nos llegue a perturbar el flujo de aire de la nariz hacia los pulmones, va a ser un factor de riesgo independiente. Y las anormalidades cranofaciales. Pues, en los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, tienen riesgo por la microcognatia de padecer apnea obstructiva del sueño desde la infancia. Y así nos podemos ir, ¿no? ¿Qué características, cómo es el paciente ideal para que padece apnea obstructiva del sueño? Es en donde la historia clínica toma muchísima importancia. Tener sueño excesivo, preguntas tan sencillas como, por ejemplo, se queda dormido mientras se sienta, eh, se ha quedado dormido en el transporte público, manejando, eh, siente que descansa al despertar. Entonces, son preguntas que suelen incrementar la sospecha. El paciente roncador fuerte. Este síntoma se encuentra de entre un 50 o 60%. Apneas presenciadas no siempre sucede, sin embargo, definitivamente hay personas que ven a la pareja de cama literalmente ahogarse, ¿no? Eh, La nocturia, pararse más de 2 veces al baño, está presente en un 30% de sus pacientes. Tener reflujo gastroesofágico de predominio nocturno también es algo muy, muy frecuente en este grupo de pacientes. Y la cefalea matutina, eso es algo que igual no nos comentan mucho los pacientes, o puede ser un dato que nos levante ahí la sospecha de buscar de forma intencionada a nuestro tipo de sueño. Eh, Algo que quiero tocar de las características clínicas es que vean, sí son síntomas muy frecuentes, pero hay otros tan poco frecuentes como la cefalea nocturna. Entonces, eh, se traduce a que no todos los pacientes son sintomáticos. Entonces, debemos ir por aquellos pacientes asintomáticos y tratarlos porque no se eximen de tener todas estas complicaciones que ya vimos previamente. Se dice, ya tiene tiempo que sabemos que aunque con la clínica se puede incrementar muchísimo la sospecha, es una herramienta insuficiente. No menospreciarla para nada, pero suele ser insuficiente en cuanto a precisión. Se dice que solo con la historia clínica podemos detectar por ahí del 62% de los pacientes con una precisión diagnóstica comparada con la polisomnografía, que es el estudio estándar de oro, de un 70%. Entonces,
por eso nos apoyamos de otras herramientas que veremos más adelante, em, para mejorar la sospecha, la posibilidad o el riesgo de tener AOS. La evaluación clínica es muy importante. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, debemos ya tener pues un panel de comorbilidades e identificarlas, porque dependiendo de esto es qué estudio vamos a elegir. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Hay que buscar de forma intencionada todos esos factores de riesgo que ya hablamos, tener obesidad, hipertensión, antecedentes de trastornos neurológicos, insuficiencia cardíaca congestiva, preguntar sobre los hábitos de sueño, a qué hora te duermes, te levantas en la noche, cuánto tiempo pasas despierto antes de que pues, te duermas. Es una pregunta un poco extraña, pero generalmente tenemos esa noción. Eh, Te levantas en las noches, te han visto roncar o te escuchan roncar, roncas muy fuerte, te han visto dejar de respirar, te has levantado ahogándote o con sensación de asfixia, a qué hora te levantas, a qué hora inicias tu día, sientes que descansaste. Eso son preguntas relacionadas con el hábito de sueño, tienes pesadillas, o, etcétera, ¿no? Insomnio. Ese historial nos va a dar mucha pauta más adelante. Hacer un análisis minucioso del sistema respiratorio, cardiovascular y neurológico. Debemos tener a un paciente, si tiene comorbilidades, pues lo mejor controlados posibles. Preguntar de forma intencionada por lo que ya hablábamos de síntomas, ronquidos, apneas presenciadas, ahogamiento nocturno, somnolencia diurna excesiva. Hay algunas personas que incluso graban a sus parejas de cama la intensidad con la que roncan, porque pues no, eh, sé que a más de uno nos ha tocado escuchar a una persona que definitivamente ronca muy, muy, muy fuerte. La Academia Americana de Medicina del Sueño dice, ok, por una parte, toma la clínica, los factores de riesgo, características clínicas, busca las comorbilidades más frecuentemente asociadas, pero otra vez sabemos que eso no es suficiente. Eh, de alguna manera ponen que parece entonces ya debemos tener al menos un estudio de sueño y dicen que con que la persona tenga de 5 a 15 eventos por hora con factores de riesgo, hacemos el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, aquella persona que tenga un índice de apnea hipopnea mayor a 15, es decir, una entidad de moderada en adelante, independientemente de que tenga factores de riesgo, características clínicas, comorbilidades, que no tenga nada de esto, ya solo por tener al menos 15 eventos por hora podemos determinar el diagnóstico. Entonces, la academia nos dice, el criterio A más criterio B, apnea obstructiva del sueño, con la severidad que corresponde. Y únicamente el criterio C es categórico para determinar que la persona tiene apnea obstructiva del sueño. Y como se habrán dado cuenta, dices, oye, pero el estudio estándar de oro, pues me lo estás poniendo en la definición. Sí, es con la forma en la que se suele hacer el diagnóstico, pero sabemos que es complejo. No podemos meter a todas las personas con los factores de riesgo por la mejor clínica que hagamos o que cumpla con todas las comorbilidades. Es técnicamente complicado, si no es que imposible, hacer que todas esas personas pasen por un estudio de sueño. ¿Qué se ha ideado o qué se ha intentado manejar? Los flujogramas y herramientas de screening. Esta parte del diagnóstico, a mí me gusta dividirlo en la fase preanalítica, es decir, antes del estudio que se ocupe para medir las apneas como tal, y pues ya en la fase analítica, que es el mero estudio, ¿no? Entonces, en este flujograma, como podemos ver, nos dicen cuadro clínico y factores de riesgo para SAOS únicamente. Si sospechamos que sí, haz una escala de riesgo, pasa a ese paciente por uno, al menos uno o más filtros, para que tú decidas el riesgo que tiene el paciente de tener esta enfermedad y que puedas tú encaminarlos en cuanto a urgencia. Todos lo necesitan, pero unos lo requieren más urgente que otros. Entonces, nos dice el flujograma,
hace el cuestionario de Berlín, se los pongo más adelantito, o saca la circunferencia de cuello ajustada, ahorita vamos a ver de qué se trata, y en base a eso, ¿tiene riesgo medio o alto de tener un índice de apnea hipopnea mayor a 15? Sí, seguimos. En cuanto al cuestionario de Berlín, ¿tiene riesgo alto de padecer apnea obstructiva del sueño? Si la respuesta es sí, seguimos en el programa. Y si definitivamente nos salen riesgos bajos o en cualquiera de las dos, hay que considerar otra posibilidad diagnóstica. Estas son las diferentes escalas, cuestionarios, pruebas de tamizaje de probabilidad y riesgo para apnea obstructiva del sueño. Son de las más comunes, no todas son nuevas, esta es de las más recientes pues muy interesantes, pero hay muchísimas, ¿sale? Les voy a comentar las más utilizadas y las más significativas. La escala de Epworth, que seguramente ya la han escuchado, es una escala que maneja puntos desde 0 hasta 24. Ahorita les muestro en qué consiste esa escala, pero pacientes que tengan más de 10 puntos cuentan con que tiene una pues baja sensibilidad y baja especificidad porque, como pueden ver, es una escala hecha para somnolencia, somnolencia diurna excesiva, y no de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, pues ahí nos da el pivote, ¿no? La escala de Berlín, igual 3 categorías, una sensibilidad y especificidad del 86% y 75% respectivamente. Es la más conocida, generalmente la más utilizada. Stop Bang, creo que muchos la conocemos también. Sin embargo, hay que recordar que esta escala de riesgo la hicieron los anestesiólogos para población quirúrgica, porque sabemos que tener apnea obstructiva del sueño sin tratar se traduce a mayor tasa de complicaciones postoperatorias. SACS y NOSAS Score son escalas. SACS muy sencilla y NOSAS también muy bien diseñada y novedosa. La, eh, la escala de circunferencia de cuello ajustada pues consiste en medir esta línea del cuello y agregamos, si el paciente tiene ronquido habitual, sumamos 3 centímetros, pongamos que tiene 45 centímetros y 3, 48. Si el paciente le han observado apneas o pausas respiratorias al dormir, agregue 3 centímetros, bla, bla. Entonces nos da esta tabla en donde partiendo del puntaje que nos den en centímetros, nos dará la probabilidad moderada o alta probabilidad de que tenga apnea obstructiva del sueño. Esta es la escala de somnolencia de Epworth, consiste en posibilidad de quedarse dormido. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, ¿qué posibilidad hay de que viendo televisión te quedes dormido? No, pues que yo no veo televisión. Bueno, se dice, trate de imaginar o pues, de qué forma le afectarían si sucediera. Entonces nos da esa facilidad de adecuar la pregunta. Aquí pues con 10 puntos o más ya nos inclina la sospecha que tiene somnolencia diurna excesiva y por lo tanto sospechar de que pueda tener apnea obstructiva del sueño. El cuestionario de Berlín son tres grupos de preguntas, 2 y 3, con dos que tenga, con dos de esos grupos, cualquiera de los tres, nos proporciona el riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño. Es otra escala que podemos ocupar. El Stop Bang, como les decía, son 8 puntos y pues solo recordar que es para población quirúrgica. Y la escala de NOSAS también son muy pocos ítems. A partir de 8 puntos, pues nos incrementa la posibilidad de tener algún tipo de trastorno respiratorio. La que querramos, la que más nos guste, las que se nos facilite, ¿tiene riesgo alto? Si la respuesta es sí, hay que buscar los factores que nos alteren o que nos puedan alterar un estudio simplificado de sueño. Hay que recordar que el estudio complejo es la polisomnografía y un estudio simplificado es una poligrafía respiratoria. Aquí en la polisomnografía tenemos 20 canales de registro, desde el electroencefalograma, ojos, nariz, CO2, mandíbula, ronquido, tórax, abdomen, piernas. En el estudio simplificado de sueño, pues generalmente tenemos una cánula nasal que nos mide el flujo, un oxímetro que nos mide la saturación, la frecuencia cardíaca y una banda torácica que nos ejemplifica el,
el movimiento torácico. Entonces hay que buscar esos factores que nos puedan alterar ese estudio, como se los explicaré más adelante. La guía de práctica clínica, como ven, dice, paciente que por Berlín o por circunferencia ajustada de cuello tenga moderado a alto, sin factores de alteración, que son todos estos, hazle un estudio simplificado. Va a ser suficiente para que tú documentes la apnea y hagas tu diagnóstico. Ten mucha precaución en todos estos pacientes, en aquellos que tienen una enfermedad pulmonar de moderada a grave, generalmente EPOC, alguna enfermedad neuromuscular, ELA, por ejemplo, se me ocurre, eh, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Esos pacientes que de entrada no estén controlados o que tengan una severidad de moderada a grave, hay que considerarlos en que no son los más adecuados para este estudio porque nos va a hacer falta mucha información. También por eso la historia clínica de sueño, intentar buscar otro tipo de trastorno de sueño posible. Pues aquí pueden ver el insomnio, que es de los más frecuentes. Si eso sucede, pues un paciente que no duerme, esto no nos registra las ondas cerebrales, la polisonografía sí. Entonces, si el paciente no duerme, no vamos a poder saber si, más bien, no va a tener eventos, pues, porque no va a dormir. Entonces, hay que buscar todas esas comorbilidades que nos puedan alterar un estudio simplificado de sueño. Esto, de acuerdo a la guía mexicana. Y la Academia Americana dice, pues, en un paciente con un riesgo de AOS de moderado a severo, que tenga somnolencia diurna excesiva, y que tenga al menos dos, ya sea hipertensión, apneas presenciadas o asfixia o un ronquido intenso vital, y que no tenga, son generalmente las mismas, otro trastorno, una enfermedad cardiopulmonar descompensada, grave, uso crónico de opioides, que tenga trastorno de hipersomnolencia central, parasomnias o trastornos de movimiento, pues hazles un estudio simplificado, que es el paciente no complicado. El paciente que tenga un riesgo de moderado a severo con un EPUR de 10, si tiene alguno de estos trastornos, pues hay que intencionar una polisomnografía para tener la información más precisa. Y ese es el resultado. Esto es lo que generalmente vemos en el estudio de polisomnografía y de aquí el impacto tan positivo de la terapia con presión positiva, que es uno de ellos en cuanto al tratamiento, que como pueden ver, las líneas en rojo son la cantidad de eventos obstructivos durante las primeras horas de sueño, las hipoapneas, que son obstrucciones parciales, los despertares que existen previo al inicio de la terapia, los ronquidos, la desaturación significativa, la frecuencia cardíaca y pues el trastorno que ocurre, como pueden ver en este lado, nunca llega a la fase REM, que pues se traduce a que la persona no descansa. Y al iniciar la terapia con presión positiva, aquí se ve cómo se va graficando hasta encontrar la mejor que elimine las apneas y las hipopneas. Y como pueden ver, cuando el paciente se desobstruye, entra a fases de sueño profundas y logra hacer este proceso de reparación que ocurre en esta fase. Los objetivos de tratamiento son resolver los signos y síntomas, como podemos ver en la imagen de la izquierda, la terapia con presión positiva lo hace, restaurar la calidad de sueño también lo hace, mejorar la oxigenación de la misma forma, reducir el riesgo de complicaciones, y aquí es donde entramos, al menos no recientemente, tiene bastante tiempo, en intentar demostrar que efectivamente reduce las complicaciones, lo sabemos. Sin embargo, pues los ensayos clínicos por cuestiones éticas no permiten no darle una terapia a una persona que sabemos que se beneficia de ella, entonces pues éticamente no es correcto. Y definitivamente disminuye los costos en general, en días laborales, en atención a los servicios de salud, etcétera. Entonces, el tratamiento, aparte de lo que generalmente se prescribe, que es la presión positiva, requiere sí o sí a todos los pacientes con algún tipo de severidad de apnea obstructiva del sueño, medidas higiénico-dietéticas, ahorita las veremos. Hay que buscar esas entidades asociadas y causarlas, es decir, tiene hipotiroidismo, tratarlo, tiene obstrucción por
hipertrofia milarina, hay que mandarlo al cirujano para que la retire. Es decir, tratar las enfermedades específicas que tengan algún tipo de manejo específico. Y generalmente, esto lo pongo en forma de resumen, podemos decir que hay un tratamiento médico, generalmente es el CEPAP, un tratamiento físico, hay dispositivos de avance mandibular, almohadas, posición, etcétera, y quirúrgico. eh, Resecciones de músculo, la ubulopalatofaringoplastía, que es de los más comunes, pero hay un sinfín de formas de tratar. La guía española nos dice que utilicemos todos los pertinentes y que uno no es excluyente de otro. Aquí les pongo el programa después del diagnóstico, es que consideres las alteraciones maxilofaciales. Aquí ya tenemos el índice de apnea obstructiva del sueño como tal, y ahora, si el paciente tiene alteraciones maxilofaciales, pues envíalo a que se le resuelvan. Entonces, evalúa la tolerancia del CEPAP. Ahí la mascarilla es crítica en este asunto. Entre más cómoda sea, entre más se ajuste a la anatomía del paciente, pues la tolerancia va a ser mejor. Bueno, e indica el CEPAP. La guía española, por otro lado, dice, eh, existe el CEPAP, hay dispositivos orales, ve la cirugía de vía superior y busca otras terapias. Y como pueden ver acá abajo, los diferentes tratamientos no son, perdón, son complementarios y no excluyentes. Y aquí la guía nos dice que a partir de un índice de apnea hipopneas mayor a 15, busques síntomas y consideres valorar la posibilidad de CEPAP. Si el paciente no tiene un índice de apnea hipopneas mayor a 15, es decir, tiene de 5 hasta 15 y o no tiene síntomas, pues la terapia con presión positiva, pues a ver, una terapia cara, entonces pues tampoco desaprovecharla, ¿no? Y eso es un artículo que se discute particularmente el tipo de terapia y con el único objetivo de exponer que los diferentes fenotipos de apnea obstructiva del sueño pueden combinar eh, manejo del estilo de vida, por ejemplo, en el insomnio, dar eh, inductores de sueño, la terapia con presión positiva. eh, Como pueden ver, los obesos no forman parte de los candidatos a la presión positiva generalmente, pero se puede usar como terapia puente, ¿no? Eh, Etcétera. Entonces, hay indicaciones, como les digo, para la presión positiva y las indicaciones generalmente de tratamiento con CEPAP eh, hacen el tratamiento con CEPAP, como pudieron ver en la imagen previa, disminuye de forma significativa, si no es que completa, el índice de apnea obstructiva del sueño y por ende, ya que con este índice gradamos la gravedad, disminuye la gravedad. Es el tratamiento de elección en muchos pacientes, sin embargo, no en todos. En quienes está indicado, sin lugar a duda, AOS de moderado a grave, con somnolencia diurna excesiva o algún otro síntoma, o que tenga una disminución en la calidad de sueño y particularmente aquellos con hipertensión arterial sistémica. Con esos criterios, esos tres criterios son suficientes para decidir que el paciente se va a beneficiar de la terapia con presión positiva. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes en los que pues podemos considerarlo, sabemos que si no tiene más de 15, pues ahí se nos sale un poco de las manos, pero en aquellos muy sintomáticos, hacer una prueba de 3 meses con la presión positiva puede ser beneficioso para ellos, como terapia puente les digo, y en aquellos pacientes particularmente que tienen una carga cardiocerebrovascular o metabólica, generalmente son muchos, también puedes intentar hacer esta terapia puente en lo que se modifican los factores de riesgo. ¿En qué pacientes no está indicado el CEPAP? En aquellos que tengan un índice de apnea obstructiva del sueño mayor a 15, pero sin síntomas. Hay que buscar otra forma de resolver este problema en AOS de leve a moderado, leve, perdón. Aquellos que no quieran el CEPAP, hay personas que no dicen que no, les da claustrofobia o tienen algún tipo de repercusión ante y en personas que a pesar de
que le hayamos prescrito la presión positiva después de 4 semanas, diga, no, ¿sabe qué? No me adapto, y ya hayamos hecho las modificaciones pertinentes en esos pacientes, pues tampoco los podemos forzar. Muy brevemente, las medidas higiénico-dietéticas que todas las personas deben tener: el horario regular de sueño, un ambiente adecuado, es decir, la oscuridad, cama cómoda, no ruido, temperatura, oscuridad, etcétera. No acostarse sin tener sueño, tener una rutina de sueño, evitar actividades en cama como ver la televisión, que es algo muy común, evitar videojuegos, dispositivos electrónicos, emociones importantes, es decir, no irse a dormir enojados, ese tipo de cosas, porque puede prolongar el tiempo despierto. Entonces, perturba completamente el curso natural del sueño. No prolongar excesivamente el tiempo de cama es una medida de higiene de sueño. eh, Individualizar las siestas, otra vez a las personas que tenemos jornadas nocturnas, pues una siesta matutina pues puede ser adecuada. Sin embargo, tampoco ponerla de forma tan rígida, y evitar trastornos del ciclo circadiano. Hacer ejercicio de forma regular, evitar el consumo de alcohol al menos 6 horas antes de acostarse, abandonar el tabaco y pues evitar el uso de sedantes, es decir, no tomar quetiapina, no tomar benzodiazepínicos para propiciar el sueño, ya que pues puede ser contraproducente. Tenemos al paciente diagnosticado, prescribimos la terapia con presión positiva, que es lo que generalmente nos toca a nosotros por la parte médica. Entonces, se dice que debemos vigilar al paciente al mes o hasta los 3 meses. Generalmente en ese lapso de tiempo, hasta los 90 días, es donde podemos observar si el paciente realmente se va a adherir, si va a ser un buen paciente a esa terapia. Y una valoración a los 6 meses para ver que todo sigue en orden. Sorprendentemente, de 100 pacientes, solo 25 continúan con la terapia con presión positiva. Entonces también hay que optimizar esta parte. Eh, el cumplimiento lo evaluamos con estas variables: que la interfase, perdón, aquí es que la interfase sea adecuada, que sea nasal o oronasal, dependiendo de la morfología de nuestro paciente, que tenga el ajuste adecuado de presión, la mínima necesaria, que reduzca la cantidad de eventos obstructivos eh, de apneas y hipapneas. La fuga la podemos ver en la tarjeta que nos proporciona el equipo, que sean las fugas menor a 24 litros por minuto, viene en un apartado en la lámina que nos expone, que tenga la menor cantidad de índices de apnea y hipopneas residuales. Y la adherencia al tratamiento, al menos por la vía institucional, dice que el paciente debe tener 4 horas de uso por noche de este equipo. Sin embargo, sabemos que es a partir de las 6 horas donde el impacto de beneficio de la terapia con presión positiva recae sobre las comorbilidades y las complicaciones. Se debe de usar al menos el 70% de las noches por mes, y de hacer la regulación los primeros 3 meses, que es en donde se ve la adherencia, y el manejo multidisciplinario en los pacientes que se ha indicado el cambio de peso es lo más adecuado. Y la importancia del trabajo en primer nivel, ¿no? Siempre la sospecha clínica, buscar a los pacientes que puedan ser potenciales candidatos a un estudio de sueño, a los pacientes que hay que definitivamente derivar, ¿sí? Y la vigilancia de las medidas higiénico-dietéticas, y aquí pues un paciente buen cumplidor es aquel que tiene esas características, y referir a segundo nivel o a tercer nivel pacientes que en los síntomas vuelva a aparecer, hay incumplimiento, intolerancia, y los efectos secundarios sean de moderados a graves, generalmente úlceras, insomnio, etcétera, o que baje o suba peso más del 10%. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la apnea obstructiva del sueño es un problema que requiere de atención en todos los niveles de atención. El reconocimiento de la enfermedad se debe iniciar desde el primer nivel de atención, y pues el seguimiento en esos pacientes es indispensable por la gran tasa de abandono de la terapia, y a sabiendas del impacto positivo que puede llegar a tener. Y por mi parte es todo. Quedo a sus órdenes de preguntas o comentarios. Muchas gracias. Doctor, ¿tenemos alguna
una duda en el chat. ¿sí? No sé si nos pudiera apoyar. Dicen, pacientes del IMSS para ver la adherencia al uso de CPAP y lectura de tarjetas, ¿cuál es el procedimiento? Generalmente los equipos tienen una tarjeta SD. Hay un plástico en uno de los laterales que recubre, es como la de una cámara de las digitales, de las primeras. Entonces tiene una SD. Generalmente nosotros tenemos un adaptador que conseguimos para la lectura de SD, pero es tan simple como eso. Se conecta a la computadora y pues tenemos acceso a los registros que hace el aparato de forma automática. Eh, Literal es tener un adaptador de la SD o micro SD, creo que tienen SD todos los CPAPs, y pues entramos a la interfase que nos dé desde la PC, y ahí nos mandan los reportes del uso de noches. Entonces es muy sencillo. Ok, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿podría recordarnos cuál es el tratamiento para los pacientes que no quieren usar CPAP? Claro, generalmente se les ofrece pues el resto de las terapias, es decir, dispositivos de avance mandibular. Hay que referirlos con odontología. Este, las medidas higiénico-dietéticas son importantes. Generalmente todos los pacientes con ese trastorno tienen una muy mala higiene de sueño. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el lapicero que le dices es un lapicero normal. El, tratar pues generalmente el estilo de vida, que es la terapia en aquellos pacientes que no quieren usar CPAP. Psicología, generalmente en esos pacientes o hay dolor o algún tipo de complicación con respecto a la presión que se tienen que generar para liberar la vía aérea. Y la otra es trastornos de claustrofobia o algo que tenga que ver psicología o psiquiatría. Pero generalmente son esos. Doctor, hay varias felicitaciones por la ponencia. Gracias. Excelente información, muy interesante plática. Eh, Hay una pregunta más que dice, ¿qué pacientes utilizan según la sesión BIPAP? El BiPAP es únicamente para aquellos pacientes que tienen síndrome de hipoventilación obesidad. Este, si ven a un paciente que tiene BiPAP, seguramente mientras hacemos el estudio, ve- hay criterios para ir modificando las presiones. Entonces mm, tenemos que ver oxigenación. Un paciente con apnea obstructiva del sueño no debe usar oxígeno. Si hay prescripción de oxígeno es porque seguramente hay un trastorno de base no controlado, o generalmente tienen hipoventilación, obesidad. No hay, los pacientes con AOS no se tratan con BiPAP. Generalmente son los pacientes con síndrome de hipoventilación, obesidad. Ok, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hay una pregunta más, dice, buen día, gracias por la ponencia. Una duda, ¿se llega a disminuir como factor de riesgo el hacer en forma continua ejercicio, tanto cardio como con peso? Es decir, ¿disminuiría la necesidad de uso de CPAP? Pues, generalmente, pues, aquí en México nos enfrentamos al paciente clásico de AOS, que es aquel que tiene síndrome metabólico impresionante. Entonces definitivamente modificar el estilo de vida, cualquier tipo de ejercicio, de preferencia aeróbico, que eleve la demanda cardiovascular, va a hacer que pues se reduzca el peso, que es de los principales factores fisiopatológicos que suceden. No todos, pero sí es, al menos en la población mexicana, es de los principales. Entonces, mm, solo con el cambio de vida, no tengo el dato preciso, discúlpenme, pero definitivamente mejorar el estilo de vida con el ejercicio es una. Por eso dicen que todos los pacientes, sea la severidad que tenga, los hábitos, el estilo de vida, las medidas higiénico-dietéticas, vaya, deben ser implementadas. Y en una de ellas, pues, viene el ejercicio como parte de este esquema. Ok. Em, los guardias de seguridad privada que trabajan 24 por 24 horas o 12 por 24, ¿cuál es la forma adecuada de utilizar?
Evidentemente, las personas de guardia, pues, tienen estos periodos de vigilia nocturna. Ahí generalmente nos apoyamos con medicina del trabajo para que eh, se justifique que evidentemente va a haber un desapego al tratamiento, eh, desapego entre comillas, pues, porque la actividad laboral así lo define, o lo solicita más bien. Entonces, porque a nosotros nos dicen, oye, no lo usa a menos 4 horas en la noche y no lo ocupa el 70%, se lo tienes que quitar. Entonces, pues no se lo podemos quitar a una persona que por cuestión de trabajo eh, tenga estos periodos de ausencia. Entonces, apoyarnos con medicina del trabajo para que se rijan qué reglas vamos, hay que individualizar esta parte laboral, ¿no? Y pues que todo quede claro para que el impacto benéfico de la terapia pues persista en un paciente que lo necesita. Gracias, doctor. ¿La utilización del CPAP es de por vida? Generalmente cuando no hay un trastorno que tratar, por ejemplo, el paciente obeso es de por vida, eh, si baja más del 10%, seguramente hay más posibilidades que se lo quitemos. Si llega a un peso normal, seguramente se lo quitaremos. Pacientes que tienen posibilidad de reconstruir esta parte mandibular, ¿vale? De la retrognatia, micrognatia o estos trastornos obstructivos físicos en la vía aérea, pues se usan como terapia puente. este, pero en los pacientes, en ese otro fenotipo de pacientes que no es el clásico, generalmente sí es de por vida. Ok. Bueno, doctor, continúan las felicitaciones en el chat por la ponencia. Muchas gracias. Le recordamos a los colegiados, ya está publicado el link de asistencia para que se registren. Y doctor, pues le agradecemos muchísimo su ponencia, su participación y su apoyo con nosotros. Y ya me estaré poniendo en contacto con usted igual para mandarle su constancia. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación pues continúen sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Excelente fin de semana. Igualmente.